La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, María. Me llamo Darío y tengo 23 años. Después de un año escuchándoos y gracias a la compañía sosegada que me habéis hecho sentir, he decidido hacerme mecenas. Coincide con un nuevo proyecto emotivo que emprendo y que si no fuese porque hacéis aún más especial el olor a café por la mañana, no afrontaría con la misma energía. Gracias por la memoria histórica, por hacerme creer en el periodismo de calidad y por vuestra resistencia. Un abrazo, cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Unido, jamás será. Lo que sí nos deja esta lección, que tenemos la tarea histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay, gobernar para la gente. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Se deja sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre del 2019 y sus resultados. Segundo, se dispone la realización de nuevas elecciones generales para elegir presidenta o presidente del Estado, vicepresidenta o vicepresidente del Estado, senadoras o senadores, diputadas o diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Quiero también invitar a todos los ciudadanos, óigase bien, a todos los ciudadanos, a que cualquier actividad de vandalismo que la vean próxima la puedan grabar con sus celulares y compartir esa información también con la Policía Nacional a través de las distintas líneas de información. El trabajo con la ciudadanía a través de la red de participación cívica y el apoyo de muchos ciudadanos cuando comparten la información nos va a ayudar a avanzar cada vez más en la judicialización. Con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo. Los periódicos hablan de una consulta a sus bases y usted no me ha dicho en ningún momento lo que digan las bases. Hombre, ¿Qué significa esa consulta si usted no hace referencia a ella como lo que pueda acabar pasando? Porque va ligado, porque la consulta a las bases, como sabes, precisamente lo que pregunta es, ¿estás tú de acuerdo con que se pueda llegar a facilitar un gobierno previo a una negociación que resuelva o que empiece a resolver el conflicto político? Es decir, va ligado, si el PSOE, si el gobierno se sienta, es que no hay oportunidad para absolutamente nada. Nosotros queremos que se sienten y que hablen, que se resuelvan las cosas civilizadamente. Entonces no van tan desencaminados los compañeros que se han sentado aquí en esta mesa, ¿no? Igual con lo de la segunda votación. Igual saben más cosas que yo. En segunda, El Gobierno de España declara su decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir esta violencia en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres.
When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm proud. Pues por fin es lunes. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa La Cafetera, donde tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este mundo cada día más complejo, también convulso, agitado, pero que nos ofrece un espacio muy confortable alrededor de esta gran mesa de la cafetera donde se juntan los proscritos allí en el claro del bosque de Sherwood. Muy buenos días a todas. ¿Quieres un café? When the lightning's flashing, when the waves are crashing. Bueno, muy buenos días a todas. Vamos a analizar los periódicos y para eso y las noticias de actualidad de lo que está ocurriendo alrededor. Para eso tenemos un hashtag esta mañana, almohadilla la cafetera, bases y una I. Base sí. Base sí, porque las bases del Partido Socialista han dicho sí al acuerdo con Unidas Podemos. Un 92% de las personas que han participado han ratificado esa propuesta de la dirección del Partido Socialista, de la dirección de Pedro Sánchez, para caminar de la mano de Unidas Podemos en ese pacto de gobierno. El 92%, claro, un gran contraste. Hoy había muchos que se preguntaban, un 92% que se ha mostrado partidaria de ir hacia ese escenario frente a la posición de algunos de los varones o viejos militantes, vetustos militantes socialistas que se habían pronunciado públicamente en contra de ese acuerdo. El 92%, una nueva lección también para un partido socialista que siempre se dice tiene dos almas. No, tiene un alma y algunos varones, que es una lectura bien diferente. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. Os pedimos que utilicéis el hashtag en Internet, como ya lo están utilizando numerosos oyentes. Creo que hay alguna dificultad en el chat, así que os pedimos a todos que utilicéis el hashtag en las redes sociales. Almohadilla la cafetera, base sí. Almohadilla la cafetera, base sí. Es más fácil de pronunciar, aunque día de leer. También hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y vamos a hablar en el programa, precisamente, vamos a hablarlo con un oyente, una persona que es oyente de la cafetera, que se ha mostrado extraordinariamente combativa, extraordinariamente luchadora, defensora del feminismo, Sonia Vivas. Hablaremos con ella dentro de un ratito. Ya sabéis, esta policía de Palma que denunció por acoso a algunos compañeros consiguió ganar y consiguió que su caso se tuviera en consideración en la justicia, y vamos a preguntarle en un ratito. Hablaremos con Sonia Vivas. Ha sido una propuesta de las oyentes de este programa, así que en los lunes, que ya sabéis que colocamos el foco en el feminismo, abrimos siempre un paréntesis para enfocar esta nueva gran revolución que se está dando en la sociedad. Hablaremos hoy con Sonia Vivas. Y como siempre, comandando los mandos del Enterprise, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal bien, el fin de semana? De lunes creo que has estado de concierto todo el fin de semana. Sí, hombre, todo el fin de semana no hubiese aguantado. Bueno, pues te ha faltado poco, porque en las redes sociales tus fotos dándolo todo inundaban la ciber. Es que lo pasamos muy bien. Estuvo muy bien. Bueno, luego se fue con Ainhoa Goñi a un concierto. Sí, la engañé. Y al final, como se deja engañar también, pues la engañó. Y sí, fuimos al Withing Center, que es el antiguo Palacio de los Deportes, y sí, más de 10.000 personas que fuimos a ver a la moda y se llenó, fue alucinante. ¿Qué es eso que he visto que habíais tuiteado? Unas... Joder, no me sale el nombre. Estoy muy espesa hoy. Instrumento conocido para tocar la guitarra que es como una cuña de plástico, por favor. Me encanta porque esas cosas se lo pasan en directo, ¿vale? Que alguien tenga la bondad... Las púas. Unas púas. ¿Pero que os habéis hecho con unas púas? Sí. Quiero una púa. O sea, tú verás cómo te las apañas, cómo te las ingenias. Amigos de la moda, que además son oyentes de este programa, muy cariñosos siempre y estupendos, extraordinarios músicos. Amigos de la moda, quiero una púa. Una boa. Quiero una boa. Quiero una boa bien grande. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hablar, luego os contaré además. Oye, yo estuve con Enrique Quesada replantando bosque, replantando árboles, sí, en el Día Internacional de la Recuperación del Bosque Autóctono,
me fui de la mano de Enrique Quesada con el pequeño Fer y con mis amigos Susana. Ya te vi con ese instrumento. Que dije, madre mía, qué peligro. Qué peligrón el azadón. Como hay alguien detrás. Estoy con los riñones todavía que no sé si me tengo. Pero fue luego Esto para hablamos. la espalda mal, ¿eh? Sí, pero fue un planazo. Luego os lo cuento en la sobremesa de la cafetera y damos las gracias también a las ARBAS, que son esas asociaciones que por todo el país han organizado unas iniciativas para replantar bosques, y es una iniciativa maravillosa, colectiva, donde acude un montón de gente de los pueblos de alrededor y les agradecemos muchísimo la invitación. Fue una jornada fantástica y a Enrique, a ti, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Así que luego os lo cuento porque fue bastante entretenido. Ha ocurrido por todo el país, ¿eh? En el sábado la jornada en Madrid era un día relativamente grisáceo y quedó iluminado gracias a la buena voluntad de decenas de personas que allí acudieron a plantar sus árboles y a contribuir con las semillas al crecimiento del bosque. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Luego hablamos de todo esto en la sobremesa de La Cafetera. Ya sabéis que hay dos bloques en este programa. El bloque informativo, donde analizamos la actualidad, y después un bloque, la sobremesa cafetera. Apartamos los periódicos, servimos un poquito más de café y nos quedamos hablando de la vida, de las cosas cotidianas, de las cosas pequeñitas, de las cosas que de verdad nos hacen sentirnos vivos y que suceden en cada pequeño, minúsculo rinconcito de nuestro mundo, y nos sirve también como compañía para mucha gente que está en periplos médicos, que está ahora escuchando este programa en salas de espera, en hospitales. Bueno, pues que sepan que no están solos, tenemos un buen ratito por delante. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. En efecto, esta mañana, hoy hemos elegido ese hashtag La Cafetera base sí. La Cafetera base sí. Almohadilla La Cafetera base sí. Es el hashtag con el que estamos organizando la conversación en las redes sociales y os pedimos que lo utilicéis como están haciendo Ana Pérez, Isabel Aragón, OMG, Igrinaldo, Ángel Trianero, Leo, Malasombra, Villamar, 2D3, Virginia, un montón de gente que nos está ayudando hoy a comentar el programa. Y claro, que estaban destacando este asunto. Este fin de semana se ha celebrado la consulta en las bases al Partido Socialista, la consulta a las bases para ver si estaban de acuerdo en el pacto firmado o no por Pedro Sánchez con Unidas Podemos. Claro, como habíamos escuchado a algunos vetustos socialistas tradicionales, alguno incluso amenazando con romper el carné del partido si se firmaba un acuerdo con el Partido Socialista, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Claro, el impacto de la cifra, dice Ana Pérez ahora en Twitter con ese hashtag, me encanta la bofetada, sin manos, de las bases del PSOE a los vetustos, a los trasnochados varones, harían muy bien en retirarse, dice Ana Pérez. No, lo cierto es que, claro, ha llamado mucho la atención la proporción. 92% de quienes han participado han ratificado el acuerdo. Una consulta a la que se va a someter también a las bases de Unidas Podemos en esta misma semana. El miércoles a primera hora de la mañana conoceremos los resultados después de la noche. También Esquerra Republicana lo va a someter a sus bases. Y bueno, ha llamado la atención este extraordinario resultado de apoyo. Dice ahora, en torno a estos pactos de gobierno, hoy el periódico El País: Iglesias busca un ministro de universidades en el entorno de Ada Colau. El programa es el último escollo para el gobierno de coalición. Podemos teme el vacío que Irene Montero deje en el grupo parlamentario. También en el periódico El País, Yolanda Díaz: apuesta de Iglesias para la cartera de trabajo, dice el periódico El País. Mientras tanto, Esquerra Republicana pide a sus bases el aval para reforzar su posición negociadora. 9.500 militantes de Esquerra Republicana están llamados hoy a la consulta sobre la investidura que tomará el pulso a las bases y con la que se pretende que el PSOE mueva ficha antes del debate. Bien, sabéis que Esquerra Republicana también ha preparado una pregunta para sus bases. Bueno, en los oscuros callejones de la corte madrileña había un
un cierto debate en torno a las intenciones de Esquerra Republicana, lanzando una pregunta tan enrevesada como la siguiente, porque sabéis que Esquerra Republicana lanza esta consulta a sus bases, para lo cual ha redactado una pregunta que realmente, parece bien complicada. Atención, dice: ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura de Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Claro, ¿estás de acuerdo con rechazar? ¿Estoy de acuerdo sí o quiero rechazar? Bueno, el caso es que había como mucho debate y decían, ¿qué es lo que está pretendiendo Esquerra Republicana? Que la mayor parte de sus bases digan no queremos el acuerdo con el gobierno de Sánchez. Pero la pregunta, me explicaban, tiene mucha enjundia. La pregunta está muy bien calculada. Parece destinada al no, pero tiene una gran estrategia. Si hubieran sometido, en lugar de esto, a votación, si hubieran sometido el acuerdo al que lleguen, entonces ahí solamente tenían una oportunidad para conseguir que las bases lo apoyasen. Por eso no han hecho eso. Por eso lo que han hecho es, han sometido una pregunta a las bases que lo que está diciendo es, ¿estás de acuerdo aún? ¿Eres partidario de un pacto sin acuerdo con el PSOE? Es decir, que después todavía podrían intentar llegar a un acuerdo con el PSOE y abrir una mesa de negociación, que por cierto es parecido a lo que tenía el propio Partido Socialista en el programa electoral. Así que, aunque hoy las bases dijeran, sí, estoy de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si no hay acuerdo para abordar el conflicto, bastaría con llegar a un acuerdo para abordar el conflicto. Así que se garantizan el apoyo del sí. Bueno, esto es algo de lo que no se viene explicando mucho, no sé si lo he verbalizado muy correctamente, pero mire, lo voy a tuitear para que lo veáis con el propio texto y así lo podéis ver en mi cuenta de Twitter. Pero la pregunta es muy ingeniosa, porque en realidad lo que hace es no cerrar la puerta a llegar a un acuerdo. Porque podrían haber preguntado, ¿estás de acuerdo con alcanzar un pacto con Pedro Sánchez? Y ahí se acababa la segunda oportunidad. Pues si decían, no va a haber pacto. Pero dice, alcanzar un pacto con Pedro Sánchez sin un acuerdo sobre posibles mesas de negociación, de tal, solamente tendrían que llegar a ese supuesto acuerdo en el caso de que las bases ahora digan que no. Bueno, es una pregunta bastante enrevesada, pero bastante inteligente en ese sentido. Así que se abre el proceso también de Esquerra Republicana a sus bases, solicitando el aval para reforzar su posición negociadora. Eso sí, lo que van a conseguir, en efecto, es reforzar esa posición de negociación, porque se van a poder sentar a la mesa con el aval de la votación de las bases, que dirán, sí, rechazamos un acuerdo si no hay primero una mesa de negociación establecida con Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, escuchas La Cafetera. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it. Bueno, almohadilla, La Cafetera, base sí. Almohadilla, La Cafetera, base sí. Almohadilla, La Cafetera, base sí es el hashtag con el que estamos comentando el programa y os pedimos que hagáis uso del mismo, de este hashtag, para que podamos organizar la conversación. Bueno, mientras tanto, claro, en efecto, le preguntaban a Gabriel Rufián por la investidura, se lo preguntaban en Salvados, Gonzo. Los periódicos hablan de una consulta a sus bases y usted no me ha dicho en ningún momento lo que digan las bases. Hombre, ¿Qué significa esa consulta si usted no hace referencia a ella como lo que pueda acabar pasando? Porque va ligado, porque la consulta a las bases, como sabes, precisamente lo que pregunta es, ¿estás tú de acuerdo con que se pueda llegar a facilitar un gobierno previo a una negociación que resuelva o que empiece a resolver el conflicto político? Es decir, va ligado. Si el PSOE, si el gobierno se sienta, es que no hay oportunidad para absolutamente nada. Nosotros queremos que se sienten y que hablen, que se resuelvan las cosas civilizadamente. Entonces no van tan desencaminados los compañeros que se han sentado aquí en esta mesa, ¿no? Igual con lo de la segunda votación. Igual saben más cosas que yo. No, yo no creo que sea en segunda, ¿eh? Claro, hoy en el diario.es dicen, hay otra exigencia de Esquerra Republicana, suma ahora una nueva: acabar sometiendo a referéndum cualquier acuerdo a que en el futuro lleguen los ejecutivos gracias a esa negociación, abrir algún tipo de proceso de referéndum. Claro, yo pensaba, digo, hombre, de acuerdo, Esquerra Republicana lo que le está diciendo a las bases es,
vamos a apoyar a Pedro Sánchez, pero solo si hay un acuerdo para crear una mesa de partidos, básicamente. Las bases lo ratificarán de forma directa o indirecta con esta pregunta, así con un poco de enrevesamiento técnico. ¿Y qué es lo que dirá la derecha española? Con que se forme una mesa de negociación, una mesa de partidos. Pueden arder en combustión interna, pero para ser honestos, es básicamente lo que había prometido el Partido Socialista en campaña electoral, abrir un diálogo para... Claro, no utilizaba esas mismas palabras, pero no va a tener difícil justificarlo, y es evidente que dentro del ámbito de la izquierda, más allá de la confrontación con Cataluña, hay una cierta perspectiva, una cierta, digamos, posición de que esto hay que afrontarlo con algún tipo de diálogo. Pero bueno, tenemos, Mary, las bases de los partidos políticos frente a, digamos, unas ciertas élites de los varones que incluso, como en el caso del Partido Socialista, 92% de apoyo de las bases. Es brutal, o sea, el mensaje que están enviando es alucinante. Bueno, estaba aquí recordando además las palabras de Ibarra, que además se ratificaba hace poco diciendo que si se forma gobierno con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas, me iré del Partido Socialista. Y cuando Alfonso Guerra también decía que Podemos no era un partido demócrata, ¿no? Yo creo que, bueno, una vez más el Partido Socialista se enfrenta a la realidad de sus bases y a lo que sus bases le están demandando, ¿no? Y es que realmente sea un partido de izquierdas. Mi pregunta es qué hubiese pasado si no se les hubiese consultado a las bases del Partido Socialista, ¿no? Seguramente pues hubiesen ganado las voces mayoritarias, sobre todo en los grandes medios y también en las grandes élites, ¿no? Y hubiésemos escuchado pues bueno, pues a personas como Ibarra, Alfonso Guerra, incluso Felipe González pidiendo esa gran coalición. El propio Ábalos, ¿os acordáis de estas palabras? Bueno, yo he visto un medio de comunicación claramente hablando de que eran simpatizantes de Podemos. Pero aunque fueran simpatizantes de Podemos, ¿tanto daño hace una cartulina? No, pero lo que no puede ser es que contribuyan a que usted saque esa conclusión. Bueno, ¿os acordáis? Esta rueda de prensa sucedía después de que se presentase gente en la sede de Ferraz diciendo con Iglesias sí, cuando antes habían estado diciendo con Rivera no. Entonces el Partido Socialista hizo suya la tesis de que era gente de Podemos. Bien. Entonces le preguntan, bueno, pero es que las bases del PSOE quieren un pacto con el Partido Socialista. Esto era poco después de las elecciones, de la noche electoral. Y esto es lo que contestaba Ábalos. Porque en definitiva lo que buscaban es que usted me hiciera esa pregunta. Hacerse pasar por militantes socialistas para decir eso. Y yo le digo, yo que conozco muy bien este partido, lo he recorrido a cabo de toda la geografía, no he encontrado a nadie que me diga eso. Y desde luego si alguien quiere venir, no viene y se pone un papelito y hace eso, y se te pone el primero de la fila. Yo le aseguro que no son militantes socialistas. No lo son. ¿No ha encontrado a ningún afiliado que no les pida que pacte con Iglesias? Es que no lo son. Y es más, cuando se les pidió eso, reconocieron que eran simpatizantes de Podemos. Y está hasta grabado. Conozco muy bien mi partido, lo he recorrido, nunca me he encontrado con nadie que me dijera que quiere un pacto de gobierno con Unidas Podemos. Ábalos. Partido Socialista, pues el 92% de las bases del Partido Socialista han pedido ese acuerdo con Unidas Podemos. Así que sí, hay una colisión, hay un choque entre, digamos, la posición oficial de los partidos, esa tensión que se trata de mantener siempre, claro, esto antes de que el acuerdo fuera necesario. Ábalos defendía esta posición, luego las conversaciones condujeron a otro escenario y ahora ya estamos en otro escenario. Pues bien, ahora el Partido Socialista con ese 92%, Esquerra Republicana lo va a someter a consulta a sus bases y Podemos también. A lo largo de estas dos jornadas lo someterá a votación entre sus bases. El miércoles conoceremos el resultado de esa votación y veremos a ver si es posible o no finalmente el gobierno de coalición de izquierdas. En todo caso, los márgenes son muy estrechos, así que va a hacer falta algo más que apoyo de las bases y buena voluntad, porque basta que 2 diputados abandonen el hemiciclo para que tengamos lío montado. Así que los márgenes son extraordinariamente estrechos, decía un amigo mío, muy, muy, muy involucrado en la vida del Partido Socialista. Hasta que no lo vea hecho, vamos a ver qué puede pasar. Bueno, es que vivimos en un país en el que la política supera la ficción.
Así que cualquier cosa es posible. Es posible incluso hasta la gran coalición. Así que, bueno, vamos a ver en las próximas horas. Bueno, y a todo esto, ¿qué pasa con Ciudadanos? ¿Dónde está? Y Ciudadanos en plena batalla también por la sucesión, Inés Arrimadas, veremos a ver cuál es la postura que mantienen. En principio parece evidente que no van a dar su apoyo. No están en una posición muy buena para exigir. Otra cosa es que, claro, reciban el apoyo mediático que suelen recibir en esas exigencias de acuerdos, ¿no? El otro día coincidí con Juan Carlos Girauta, que ahora es tertuliano. Sí, ahora es tertuliano. Siempre fue tertuliano, le dije. Digo, sí, has llegado donde siempre estuviste. No me has defraudado, ¿no? Siempre confío en ti. No has creído cumplido nunca. Exactamente tu guión de vida. No, pero no, estuvo muy amable. Siempre la gente luego muchas veces me preguntan, oye, pero luego os lleváis bien todos cuando se apagan las cámaras. Hombre, uno intenta ser cordial con todo el mundo y la gente es en general bastante cordial. Bueno, pues hablando con Girauta decía, no, si es que el error que cometió Ciudadanos no fue el de girar su discurso hacia la derecha. El error fue mirar hacia el Partido Socialista, apoyarla. Digo, pues no sé, yo no es... Claro, las lecturas que hacemos todos es de opiniones, es bastante empírica de lo que creemos. Él cree eso. Yo creo exactamente lo contrario. Digo, hombre, teniendo en cuenta que os habéis pegado un batacazo y os habéis quedado en 10 diputados... También es lo que les han hecho creer. Yo creo que, evidentemente, todo el discurso mediático, el discurso predominante también político, era que Ciudadanos pues tenía que girar a la derecha y convertirse en un partido más de derechas. El problema es que, claro, la gente al final vota al original y, evidentemente, ha votado a Vox o al Partido Popular. Yo pienso que sí. Le voy a decir un día que se venga. Sí, no me mires con cara de pavor. No, sí, porque... Es muy pinchón, pero yo se lo dije allí, digo, tú no vayas de hater, ¿no? Y estuvo amable, estuvo bastante amable. Pero es interesante observar cuál es la perspectiva tan de 180 grados, quiero decir, es que está en la otra orilla, en el otro espectro, ¿no? Pero es interesante conversar con gente. Tiene un punto pinchoncillo, tampoco yo me cuidé mucho, yo también estuve bastante pinchón, o sea que... Tiene muchas cosas que comentar, muchas cosas que analizar, ha estado dentro del mismo partido y se habrá ido por algo, no solamente porque se ha ido Albert Rivera. ¿Qué ha pasado en Ciudadanos? Que de pronto Fernando de Páramo también se ha marchado en las últimas horas. Villegas también eran cargos de relevancia del partido. Claro, lo están ofreciendo como, digamos, una renuncia ejemplarizante de gente que no estaba atada a un escaño, que no estaba a su posición política, que no están allí como vividores, que pretenden sobrevivir a las debacles como un acto de responsabilidad por el resultado electoral. Pero lo cierto es que eso también lo que nos está mostrando es que Inés Arrimadas pues probablemente no quiere contar con mucha de la gente que estuvo encabezando el partido. Oye, ¿te acuerdas que lo habíamos...? El discurso que se imponga a lo mejor es la estrategia y la tesis de Inés Arrimadas. El problema es que España no es Cataluña, es decir, lo que te funciona en Cataluña no tiene por qué funcionarte tus estrategias a nivel nacional, ¿no? Así que veremos qué estrategia adopta Ciudadanos, porque lo que está claro es que el constante discurso contra el independentismo no les ha funcionado. Bueno, Almohadilla, la cafetera, base sí. Almohadilla, la cafetera, base sí. Las bases se están decidiendo en estas horas con quién quieren acudir al gobierno. Mientras tanto, hoy es un día también muy señalado. Hoy es 25 de noviembre. El gobierno también hizo un comunicado por el Día Internacional contra la Violencia, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una declaración en la que se deja claro que la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino. Con algunos de los siguientes párrafos. El Gobierno de España declara su decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir esta violencia en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres.
Bueno, luego haremos repaso también de la prensa internacional aquí en el programa, ya con Pilar de la Peña, porque tenemos algunas noticias en Uruguay. Está todavía el recuento electoral. Esta noche se celebraba segunda vuelta de las elecciones. Había una cierta preocupación por una posible victoria de la derecha, pero los resultados han quedado muy ajustados y se empieza a discutir sobre la legitimidad del resultado. Así que, de momento, noticias confusas que nos llegan desde Uruguay, que tendremos la oportunidad de comentar con Pilar de la Peña. Tenemos Uruguay, tenemos en Bolivia también, que se ha aprobado una convocatoria electoral, la ha aprobado el Senado, eso sí, no podrá acudir Evo Morales. Tenemos a Colombia, Iván Duque, que está pidiendo a los ciudadanos que graben vandalismos, dice, para avanzar en la judicialización, pero también ha habido incidentes muy serios como siguen produciéndose en Chile, así que tenemos una fotografía internacional que vamos a tener la oportunidad después de comentar con Pilar de la Peña. Pero ya sabéis que los lunes abrimos una página en La Cafetera y hoy, con más razón que nunca, para hablar de feminismo, de la violencia de género y de este importantísimo reto que tenemos en esta sociedad por delante. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues ya lo sabéis, los lunes abrimos este espacio, esta página en el programa para hablar con mujeres que están protagonizando esta gran revolución, esta gran revuelta del feminismo por los derechos de las mujeres, y para reconocer públicamente su trabajo y su actividad abrimos este paréntesis todos los días, todos los lunes en La Actualidad, y lo hacemos de la mano de algún invitado que nos ayuda precisamente y a quien queremos, sobre quien queremos poner el foco y el reconocimiento. Sonia Vivas, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, teníamos mucho interés en hablar contigo, Sonia, porque además ha habido numerosas oyentes de este programa que nos decían, bueno, si hay una protagonista, si hay alguien que se ha caracterizado por una batalla incesante, por una lucha incesante contra las injusticias y por el feminismo, por los derechos de la mujer, esa es Sonia Vivas. Te defines como policía, denunciante de corrupción policial, lesbiana, catalana, de izquierdas, feminista, formadora en violencia institucional, LGTBI y delitos de odio, política. Claro, porque ahora diste un salto a la política, estás enfocada en la política. Por cierto, que hemos visto algunos enfrentamientos tuyos con la extrema derecha bastante contundentes, ¿no? Bueno, la extrema derecha me ataca porque yo encarno todo aquello que ellos odian. Entonces es normal entrar dentro de los planes de este nuevo partido, ¿no? Que habla tan abiertamente pues contra toda la diversidad.
Y sí, es bueno, ya en 3 meses me han pedido dimisiones, ceses, me han hecho escritos, de todo, ¿no? Te hemos visto, estás en Palma haciendo política allí en Palma, pero bueno, tú tienes una actividad también muy visible en las redes, acabas de escribir precisamente un libro, Vivas nos queremos, es un manual de autodefensa feminista. Dices que la autodefensa pasa por conocer los derechos, saber cómo actuar, a quién hay que recurrir. ¿Funcionan, tú crees, los mecanismos contra la violencia machista? Bueno, yo creo ahora hablar desde las instituciones es también un enorme compromiso y hay que decir que hay muchísimo por hacer y muchísimo por cambiar y que existe también una violencia institucional. De hecho, en el libro yo también hablo de esa violencia institucional y doy claves sobre cómo combatirla, ¿no? Conociendo un poco el sistema, cómo está creado y cómo bascula contra nosotras. Y bueno, también defendernos de la violencia de los agresores. Hay una cápsula de vídeo donde explico pues una serie de golpes contundentes para lograr huir, ¿no? Sí, claro que las instituciones maltratan y claro que todo el sistema en su conjunto es maltratante hacia nosotras y está construido de espaldas a las mujeres. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer. Hay 1.027 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Solo en 2019, 51 asesinadas, 43 huérfanos. ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, primero de todo falla que la ley solamente cuenta a las mujeres que han sido víctimas de sus novios o maridos o exnovios o maridos. Por lo tanto, esas 51 en realidad son 91 y esas 1.000 y pico son muchísimas más. Hay que decir que, por ejemplo, casos como el de Diana Kerr, que es una mujer que fue seleccionada por el hecho de ser mujer y se ejercieron sobre ella violencias concretas como la violación, la agresión sexual y que acabó en un pozo asesinada, no cuenta dentro de la estadística ni cuenta dentro del recuento, es decir, no se la nombra. ¿Por qué? Porque el hombre que la asesinó no la amaba. Y esto es un grave problema, porque tenemos víctimas de primera y de segunda, tenemos víctimas que son narradas y tenemos víctimas que no son narradas y tenemos un sistema que solamente atiende a aquellas que han sido agredidas por sus novios o maridos. Y esto significa que es el agresor el que elige tu categoría de víctima, que una mujer que es agredida o violada, por ejemplo, no tiene derecho a un juzgado específico y no tiene derecho a entrar dentro del sistema de protección. Y es un problema muy grave. Por eso no hay que hablar de violencia de género, sino dar el paso y hablar de violencias machistas y luchar por una ley de violencias machistas que nos recoja a todas. Y llama la atención que incluso haya jóvenes entre las víctimas de esta violencia machista. ¿Qué es lo que está fallando en la educación? Porque vemos, falla dentro, pero falla fuera de casa también. Bueno, reconocer que el machismo es una enfermedad de transmisión social es importantísimo, porque si somos conscientes de eso, podremos cambiarlo. Y eso necesita de una pedagogía y de una educación para empezar a desmontar la sociedad tal cual la conocemos y tal cual opera de manera normalizada. Es decir, hay un montón de situaciones machistas que sostienen luego las propias violencias. Entonces hay que ir al corazón de eso, y el corazón es la educación y la pedagogía, y sobre todo a edades tempranas. ¿Qué sucede? Que bueno, que es muy difícil entrar a hacer pedagogía y entrar a las escuelas y tocar lo educativo, porque precisamente la oposición, ¿no?, que ahora habla tan fuerte y niega esa violencia, está haciendo negacionismo de nuestra violencia, sabe que ahí está el germen del cambio y por lo tanto impide de manera constante que se pueda educar a nuestras nuevas generaciones. Sí que es cierto que las nuevas generaciones vienen empujando, que las manifestaciones cada vez son más populosas, día hay más chavales y más chavalas juntos y juntas, y que cada vez los hombres tienen más la idea de que esto es una lucha de todos y están empezando a señalar también las propias violencias. Y yo quiero mandar un mensaje a los hombres, sobre todo, por favor, que se unan a esta lucha nuestra, que empiecen a señalar a sus tocayos de género y que les empiecen a increpar y que nos ayuden a romper toda esta violencia que tanto daño nos está haciendo. Queremos creer que algo está cambiando. Hoy vemos como trending topic en este momento Día contra la Violencia de Género, Ni Una Menos, también violencia machista, No es No, algo parece estar cambiando, pero hacías una reflexión en tu cuenta de Twitter que la verdad me ha hecho mucho sentido, porque estamos aceptando cosas culturalmente que se van introduciendo en nuestro lenguaje. Decías, vivimos en una sociedad tan machista que aceptamos con sentido del humor la frase de que los hombres no saben hacer dos cosas al mismo tiempo. Así normalizamos el hecho de que nosotras carguemos con el peso de lo que no hacen ellos. Bueno, en Twitter lo que intento es deconstruir todas esas ideas que van sosteniendo después lo que son las violencias, ¿no? Claro, aceptamos como normal, es como una broma, ¿no? Incluso los hombres acceden, digamos, de alguna manera a aceptar que no son capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo, pues precisamente por eso, ¿no? Porque ya nos encargamos nosotras. Y eso es una idea social. Muchos hombres, como tú ahora, por ejemplo, ¿no?, han dado una respuesta a ese tuit diciendo, ostras, no había caído y tal, y empezar a desmontar eso y que los hombres también se den cuenta de esa
educación que hemos recibido todas y todos, y que nociva es y qué dañina es, y que empiecen también a querer una compañera al lado en lugar de buscar una segunda madre, ¿no? Como todos sabemos que a veces sucede, que educacionalmente nos han llevado a eso, ¿no? Empezar a romper ahí con todos esos estereotipos y esas normalizaciones, pues es muy importante. También había un tuit que ha funcionado muy bien porque mucha gente se ha sumado, que era el de cuando un tío te está en una barra de bar allí presionando y no quieres irte con él, y en lugar de decirle no quiero, le dices tengo novio, ¿no? También nos enseñan a eso, ¿no? A decir que hay otro varón, porque entendemos que de alguna manera nos van a respetar más o nos van a dejar tranquilas en respeto a él y no a nosotras. Todo eso es la base después de la violencia hacia nosotras. Bueno, con tu propia vida, con tu propio trabajo encarnas esa batalla cotidiana, esa batalla diaria. Claro, tu historia personal es muy llamativa. Una policía que denunció la corrupción del cuartel donde trabajaba, maltrato por ser lesbiana, ganaste el juicio, los policías entraron en prisión, perseguida por el colectivo, tuviste que hacer frente a múltiples críticas, múltiples presiones, y luego te presentaste en las listas electorales y decías un día en un tuit, y ahora puedo ser jefa de todos ellos, esa mujer soy yo. Pánico, que parece haber desatado en un montón de gente, ¿no? ¿Qué tal ha sido? Esto era un tuit del 31 de mayo, ¿qué tal tu experiencia? Bueno, aquello fue una respuesta a una noticia que publicaron que decían que en mi cuartel, había muchísimo pánico de que yo llegara de alguna manera a tener un puesto de relevancia dentro del ayuntamiento. A día de hoy es cierto que muchos de aquellos policías que me acosaron y que me trataron mal, pues son mis subordinados, ¿no? Yo intento entender un poco que a veces cuando desde dentro señalas, y más desde dentro de la policía, señalas lo que no se hace bien, pues haya un movimiento, digamos, de un corporativismo malentendido que lo que quieres es que te calles. Me gustaría sobre todo destacar todos aquellos compañeros y aquellas compañeras que sí que me apoyaron y que de alguna manera entendieron que lo que yo estaba haciendo era necesario. Y después, pues decir que la policía aún tiene una mochila que pesa mucho, la policía hay que seguir democratizándola porque no está democratizada completamente ni mucho menos, y que la policía es un servicio público y no un contrapoder, y por lo tanto tenemos que poder mirar allí dentro y señalar lo que no está bien y alabar lo que sí que lo está, ¿no? Pero criticar la institución me trajo muchos problemas, pues porque criticamos muchas veces a los jueces y al sistema en general, pero la policía es como un ente intocable en nuestro país. Insisto, es un servicio público, se puede cuestionar, se puede criticar y se le puede pedir mejoras y sobre todo una democratización que es muy importante y que aún no la tenemos. Que hay extraordinarios profesionales dentro de la policía, a nadie se le escapa. El hecho es que, por ejemplo, tú estabas dentro de la policía, eso desde luego no se puede olvidar, pero que hay un trabajo muy importante por hacer, pues también es un hecho, y que se contribuye a que la policía mejore y cambie denunciándolo públicamente. Tú hacías una denuncia también. Decías un día, iba de patrulla nocturna con la moto. Una prostituta salió corriendo, fui tras ella, se arrodilló, puso el dinero en el suelo, levantó los brazos, me quité el casco y cuando vio que yo era una mujer, respiró aliviada. Supe que huía de alguno de los nuestros. Ostras, es fuerte. Bueno, aquí en Baleares hemos tenido la mala suerte de que la policía en la que yo he estado trabajando 14 años estuvo inmersa en un proceso judicial que finalizó con 100 compañeros imputados, 40 y pico de ellos en prisión preventiva sin fianza, y una de las imputaciones, de las muchas imputaciones que tenían los agentes, era tráfico de mujeres, tráfico de drogas, tráfico de armas y banda criminal organizada. Es decir, hay un problema dentro de la policía. Lógicamente hay muchísima gente buena que sale dañada, ¿no?, por estos comportamientos de unos cuantos que son muy graves y por lo tanto pues hay que poner el foco también en todo lo que se hace mal. Todos sabemos que muchas veces la policía ha estado en connivencia con según qué actitudes, y todos sabemos también que hay gente como yo. De hecho, la causa de policía en la que yo he sido testigo protegido estaba construida por los propios policías. Es decir, hay dos almas dentro de la policía: el alma de toda la gente que quiere una democracia interna, el alma de toda la gente que quiere trabajar por y para el ciudadano, el alma de toda la gente que entiende su labor como un servicio, y después hay ahí un bloque duro de gente que está poniendo muchos palos en las ruedas para que la policía avance como colectivo. Entonces, desde aquí, sobre todo, los compañeros que también denunciaron y que forman parte de la investigación y que también han sufrido mucha violencia por haber dado el paso al frente y haber señalado a compañeros que habían hecho las cosas mal.
Bueno, Sonia Vivas es una mujer muy valiente, extraordinariamente fuerte, con una gran energía y a quien hoy queríamos reconocer también en este espacio que abrimos en la cafetera cada semana para colocar el foco sobre aquellas mujeres que están construyendo el feminismo y que lo están haciendo con tanta energía y con tanta fortaleza. Sonia Vivas, gracias de corazón. Muchísimas gracias de corazón a vosotros. Gracias de verdad. Una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo. Pues sí, una revolución que están protagonizando cada día millones de mujeres en todo el planeta, en todo el mundo. Así que está muy bien haber enfocado desde esta perspectiva hoy. Y yo quiero agradecer a la gente del grupo El Bosque de Sherwood. Es uno de los grupos, de los múltiples que hay en la cafetera, de oyentes que están organizados en grupos de Telegram o de WhatsApp o de a través del hashtag o de Twitter. En fin, quiero agradecerles esta sugerencia porque tenían mucho interés. Les pregunté, oye, nombres de mujeres feministas que considere la audiencia que tenemos que reconocer en el programa, y uno de los nombres precisamente más señalados había sido el de Sonia Vivas. Así que de verdad, de corazón, gracias Patri, gracias a numerosas oyentes de este programa que nos habéis mostrado este camino. Bueno, pues tenemos más cosas de las que hablar, pero si os parece vamos a repasar esas portadas de los periódicos en este día en el que se celebra, es el Día contra la Violencia de Género, hoy tendencia, hashtag trending topic en las redes sociales, y al igual que también no es no, al igual que ni una menos y otras hashtag, otras tendencias que están hoy protagonizando el debate público en las redes sociales, lo que viene a demostrar que algo se está moviendo en la sociedad, que la conciencia empieza a ser significada entre miles y miles de personas. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, hoy en la actualidad además se va a hablar de otros asuntos. En el periódico El País, cables confidenciales de Pekín. Los archivos secretos de la gran represión en China quedan al descubierto. Hay una investigación periodística internacional hoy desvelada en la portada del periódico El País que revela la vigilancia, la persecución, el internamiento forzoso a la que somete Pekín a la minoría musulmana uigur. Cuenta hoy el periódico El País en su portada. También la oposición arrasa en las elecciones de Hong Kong. La ciudadanía de Hong Kong quiere votar, quiere cambio cuando se habían adjudicado más de la mitad de los 452 concejales. Dice hoy el periódico El País, dice, logran 201 escaños frente a los 28 de los partidos prochinos y los 12 independientes. Las elecciones, con récord de participación, tras 5 meses de protestas, se planteaban como un referéndum sobre la gestión del gobierno autónomo. Así que la oposición ha arrasado en estas elecciones en Hong Kong. Además, mientras tanto, Bloomberg se lanza a disputar la Casa Blanca a Donald Trump. Luego le preguntaremos por esto también a Pilar de la Peña ahora enseguida cuando terminemos de repasar las portadas de los periódicos. Esto en la portada del periódico El País, en la portada del ABC, Reyes del tenis, España gana en Madrid su sexta Copa Davis, la primera del nuevo formato con un Nadal inmenso, dice el periódico ABC. En el periódico El Mundo, una entrevista con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, del Partido Popular, el representante de la derecha, dice que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno del Partido Socialista, el partido rival, dice, Sánchez nos ha mentido a todos desde hace 6 meses. Dice, me creí que el candidato del PSOE no iba a pactar con Podemos, que íbamos a otras elecciones por eso, dice
Alberto Núñez Feijóo. Lo que hubiera sido raro es que nos hubiéramos encontrado con el Partido Popular aplaudiendo un acuerdo para con Unidas Podemos. Esto me hace mucha gracia porque dice, grandes críticas al posible acuerdo. No, grandes críticas de la derecha y de los medios de este país que cada vez están más alineados con la derecha. Grandes críticas. Lo raro habría sido que lo hubieran recibido con aplausos ese gobierno. Bueno, y más titulares hoy en los digitales. En el diario.es, una empresa española presidida por Josep Piqué produce los motores de los cazas saudíes que bombardean Yemen. Así que es una investigación publicada en el diario.es por Pol Pareja y que desvela esto, que la ley europea y española prohíbe exportar armamento a países en guerra, pero el gobierno autorizó a una empresa llamada ITP Aero a mantener sus lazos con Arabia Saudí. Pues es una empresa que está presidida por Josep Piqué, que produce los motores de los cazas saudíes que bombardean el Yemen. El primer capítulo de una investigación que documenta cómo España está vulnerando sistemáticamente la legislación comunitaria a la hora de exportar armamento. Tenemos en este país una industria de armamento que pasa muy desapercibida a los oídos de los ciudadanos, que pasa muy desapercibida a los ojos de la gente y que sin embargo está protagonizando algunas importantísimas ventas de armamento a estos países. Pues bien, lo observamos hoy en la portada del diario El País con esta investigación. Dice que hay una relación comercial previamente autorizada por el gobierno que podría vulnerar la legislación europea y española sobre exportaciones de material bélico, que prohíbe a los Estados miembros autorizar el envío de armamento a países inmersos en guerras o que vulneren los derechos humanos. Pues bien, dice el diario.es que se puso en contacto con esta empresa, que no quisieron responder al cuestionario enviado por ellos, que contestaron que actúan con integridad, que siguen la regulación de export control de manera estricta en todos sus negocios, pero es una investigación del diario.es junto a Lighthouse Reports y que señalarían que las relaciones comerciales de esta empresa aéreo, ITP Aero, con esa dictadura se alargaron hasta como mínimo 2017, 2 años después de que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes empezaran la guerra con Yemen contra los rebeldes hutíes, apoyados por Irán. Existen indicios, dice, de que la relación podría mantenerse hasta 2019. Hoy tema de portada en eldiario.es. En público.es hoy, España incumple todos los mandatos internacionales sobre cómo juzgar la violencia sexual, dice hoy público.es en su portada. Dice que los prejuicios de género se ven claramente en 7 sentencias que analizan sobre violencia sexual, pero es que este país dice que la mayoría de los jueces y juezas carece de formación en materia de género, que incluso desconocen los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de la mujer, que están obligados a aplicar, a impartir justicia, pero que estos prejuicios de género se ven claramente en muchas sentencias, entre ellas 7 que analiza este diario. Bueno, pues según los distintos tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres, dice público.es, estos tratados internacionales que están ratificados por España, que nuestro país está obligado a cumplir, y también estaría obligado a actuar con diligencia debida para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual. Sin embargo, España está lejos de cumplir con estos mandatos, con la diligencia debida. Entre otros motivos, porque nuestra legislación no considera la violencia sexual como una forma de violencia de género. La única ley integral contra este tipo de violencias es la que promulgó nuestro país, es la de 2004, que reconoce como víctimas de esta violencia a las mujeres que hayan sido agredidas por sus parejas o exparejas, es decir, solo cuando existía una relación sentimental entre la mujer y su agresor. Es lo que precisamente nos denunciaba hoy aquí en el programa Sonia Vivas. Bueno, pues este es el tema de portada hoy precisamente en público.es, en el diario público.es. Dice
precisamente la jurista Tania Sordo, experta en derechos humanos, que ha recopilado diversas sentencias sobre violencia sexual dictadas por los tribunales españoles. Es entrevistada hoy en Público.es y explica que cuando las mujeres están inundando las calles no es para pedir condenas más largas, sino que se crea, que se reconozca a las víctimas, algo que no está sucediendo. Esto es La Cafetera. Just for now, let's make things right. Have some fun, or at least we'll try it. You've got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I blame if it's not you? Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que aquí en el programa también conectamos, hacemos una fotografía sobre lo que está ocurriendo en el mundo, para lo que conectamos los satélites a través de los cuales observamos en esa fotografía global las imágenes que nos van llegando desde diferentes lugares donde hoy se han convertido en epicentro informativo, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a toda la resistencia. Claro, y tenemos que poner necesariamente el foco en Uruguay, porque se ha producido la segunda vuelta de una convocatoria electoral que ha dejado unos resultados con unos márgenes extraordinariamente cercanos, y escuchábamos las primeras reacciones. Lo que sí nos deja esta elección, que parecía para algunos que iba a ser otra cosa, es que no habrá la fuerza política que gane el que sea electo presidente. En ninguna de las dos opciones va a llegar al 50% casi con seguridad de los votos. Lo que indica que tenemos la tarea histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay, gobernar para la gente. Recién me mandaron un mensaje con una frase maravillosa. Intentaron enterrarnos. Lo que no sabía es que somos semillas. Bueno, eso decían desde el Frente Amplio, tenemos la tarea histórica de buscar entendimiento, pero escuchábamos al Partido Nacional, a Luis Lacalle,
decía: Daniel Martínez no nos ha llamado. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Lo principal es que el Uruguay hoy casi una mitad votó a un candidato y la otra mitad más un poquito a otro candidato. Este resultado de hoy confirma que el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por la otra del país. Tenemos que unir a la sociedad, tenemos que unir a los uruguayos. Bueno, por lo menos hay un mensaje compartido de unidad, de una cierta concertación, aunque la derecha podría haber ganado por un breve margen. Esto va a forzar a un recuento manual. Pilar, la situación a esta hora está extraordinariamente repartida, ¿no? Sí, la verdad es que está tan repartida que la Junta Electoral ha dicho que no va a anunciar el vencedor hasta esta noche y puede que incluso se prolongue, porque la diferencia entre los dos es verdad que de momento los sondeos o el recuento da un poquito más de un punto de ventaja al candidato de derechas, pero la diferencia es tan ajustada que incluso tendrán que contar los votos de todos los electores que estuvieron en las mesas electorales y que bueno, podría cambiar con los votos de fuera. Es verdad que esta situación ha sorprendido porque los sondeos indicaban que el candidato de derecha, Luis Lacalle, que tenía una ventaja bastante sólida, y al final ha habido una remontada del Frente Amplio, de la izquierda, que bueno, ha pillado un poquito a contrapié, desde luego a la derecha y un poco a los analistas, pero refleja muy bien uno de los problemas a los que se va a enfrentar a Uruguay, y parece que por las declaraciones de los candidatos que ambos son conscientes de ellos, es decir, una fragmentación. Uruguay hasta ahora había sido un polo de estabilidad, además llevaba la izquierda gobernando 3 mandatos seguidos con mayoría absoluta. En este caso se ha revelado en las urnas un país mucho más fragmentado, no tan polarizado a lo mejor como por ejemplo en España o en otros países que hemos visto, pero claramente fragmentado, es decir, incluso aunque termine declarándose ganadora a Luis Lacalle, a la derecha, es casi una coalición, es decir, se han unido, es la segunda vuelta, entonces ha recabado el apoyo de varios partidos, entre ellos uno de los que más preocupa, el Cabildo, que es un partido de extrema derecha, cuyo líder pues se compara un poquito con Bolsonaro. Toda esta coalición se ha juntado en este caso y podría ser la que termine gobernando Uruguay, pero como decían los dos candidatos, bueno, está tan ajustada la situación que realmente se abre un periodo complicado, un periodo incierto para Uruguay, ¿no? Es decir, de por dónde van a intentar llevar el partido. En teoría, el programa de la derecha pues pasa por revertir muchas de las medidas sociales y digamos de las políticas que ha llevado a cabo en los últimos 3 mandatos la izquierda, pero ellos mismos son conscientes de lo ajustado del resultado, de la fragmentación. Además, esta remontada de última hora que indica claramente pues una reacción y un país dividido. Ya os digo, no se sabe muy bien cuándo se va a poder tener la certeza de quién va a ser el presidente de Uruguay, pero espera una temporada incierta en un país que hasta ahora estaba considerado un poco una isla en Latinoamérica, ¿no? Especialmente en esta época en que hay tantos problemas, incluso en Chile, que era otro de los países más estables, pues se abre un momento incierto para Uruguay. Y te quería preguntar, porque me decía Martín, que es oyente de este programa, es periodista allí en Uruguay, me decía, claro, y ahora empieza el debate, la derecha ha empezado a poner en cuestión los resultados electorales, ha lanzado algún mensaje. Es verdad que Uruguay tenía fama de tener un proceso electoral bastante limpio, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Sí, de hecho, era prácticamente el único país de Latinoamérica que estaba considerada como una democracia plena por el famoso índice de Economist, que también se cita mucho en España. Pues Uruguay tenía también la consideración de democracia plena, y en este sentido pues los procesos electorales parece que contaban con todas las garantías. En este sentido, la derecha pues parece que lo está impugnando desde Uruguay, pero en principio no hay demasiado eco, ni ha tenido demasiada, pues no ha calado demasiado este mensaje. Yo os digo que se considera que la democracia en Uruguay es bastante garantista. Veremos a ver dónde quedan estos. Además, si finalmente gana la derecha, aunque sea por este estrecho margen, pues no parece probable que cuestionen la legitimidad de estas elecciones, pero ya os digo que desde luego desde el punto de vista exterior y en general incluso interior hay bastante confianza en el sistema democrático de Uruguay. Mientras tanto, es verdad, por el mundo ha habido otros asuntos que han concentrado, que
claman por la atención, que están ocurriendo. Iván Duque en Colombia está pidiendo que sean los ciudadanos quienes graben actos vandálicos, dice, para avanzar en la judicialización. Quiero también invitar a todos los ciudadanos, óigase bien, a todos los ciudadanos, a que cualquier actividad de vandalismo que la vean próxima la puedan grabar con sus celulares y compartir esa información también con la Policía Nacional a través de las distintas líneas de información. El trabajo con la ciudadanía a través de la red de participación cívica y el apoyo de muchos ciudadanos cuando comparten la información nos va a ayudar a avanzar cada vez más en la judicialización. Bueno, las protestas sociales que están sacudiendo Colombia desde hace días se volvieron a sentir ayer en las calles de las grandes ciudades, mientras el gobierno sigue todavía esquivando el diálogo, cuenta hoy el diario.es, pero es verdad, de alguna manera, esto comenzó como un paro nacional, fue convocado por las centrales obreras para batallar contra la posible reforma laboral de pensiones y tributaria que se está preparando, y el estallido ha continuado, y ahora, bueno, este conflicto que estalla, como digo, con la huelga general, ha puesto en muchos aprietos al gobierno, a pesar de la dureza y la contundencia y la radicalidad con la que se han empleado las fuerzas de seguridad. Ahora Duque está acelerando el diálogo nacional ante este estallido social. Ya ha habido un hombre que resultó herido de gravedad por la acción de la policía durante las últimas manifestaciones, y empieza unas conversaciones para pacificar Colombia, dice Iván Duque, que está lanzando, pero lo cierto es que está pidiendo a los ciudadanos también que graben los actos vandálicos, dice, entre comillas. Y mientras tanto vemos un mundo realmente en convulsión. En Bolivia, el Senado ha aprobado una convocatoria electoral. Se deja sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre del 2019 y sus resultados. Segundo, se dispone la realización de nuevas elecciones generales para elegir presidenta o presidente del Estado, vicepresidenta o vicepresidente del Estado, senadoras o senadores, diputadas o diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales para el periodo de mandato constitucional 2020-2025. Así que Bolivia ha aprobado una ley para convocar nuevas elecciones, pero será sin Evo Morales. La norma ha sido aprobada con los votos del Movimiento al Socialista, el MAS, el partido del exmandatario, y señala que los comicios deben realizarse en algo menos de 5 meses. Y mientras tanto, hemos escuchado también al Papa Francisco con este discurso. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo. Está en una gira el Papa Francisco de 27.000 kilómetros, una gira asiática que le ha llevado a Tailandia, a Japón y a Hiroshima. Y allí en Hiroshima el Papa condenaba el uso de la energía nuclear y decía, más que nunca hoy, un crimen no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en la casa común, decía el Papa. Bueno, llegó allí a Hiroshima tras visitar Nagasaki, eso incluyó una misa, y ha habido una gran notoriedad por este discurso antinuclear, una gran notoriedad en la prensa mundial por este discurso antinuclear del líder de la Iglesia Católica. Además, mientras tanto, en el Reino Unido, manifestación en Londres en solidaridad con Hong Kong. Así que una gran presión en Londres. Pekín incluso llegó a llamar a Londres pidiendo que dejen de azuzar a los activistas que están batallando en las calles de Londres de protestas, a los activistas de protestas en Hong Kong. Bueno, pues esta es la fotografía global que nos encontramos hoy en las portadas de todo el mundo, en este mundo tan extraordinariamente complejo.
voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, que amáis a vuestra patria, ¡fachas! ¡Que queréis a España, fachas! Bueno, pues se han celebrado estas elecciones en Hong Kong. La oposición demócrata ha arrasado en las elecciones en Hong Kong. Son unas elecciones municipales, pero, Pilar, se observaban como un referéndum casi sobre la gestión del gobierno local y también en apoyo a las protestas de los últimos 5 meses, ¿no? Sí, realmente han sido unas elecciones que han tenido en este sentido una lectura mucho más amplia de lo que correspondería a unas municipales en Hong Kong, y realmente el resultado no deja lugar a dudas, y me parece que había como 450 concejales en juego y, digamos, la oposición ha ganado 387. En este sentido se refuerza un poco esa sensación de debilidad del gobierno pro-chino y en general de apoyo a las protestas y de descontento que se mantiene. Hay que reconocer que ya llevan 5 meses de protestas. Hace unos días hablábamos de cómo se habían incluso radicalizado, cómo se habían vuelto ciertamente un poco más violentas y había habido problemas de seguridad, incluso en el campus, que había habido, la policía había habido una represión bastante fuerte y también denunciada, pero se mantiene la sensación de que la situación en Hong Kong sigue siendo muy delicada, y en este caso claramente ha habido la censura en las urnas al gobierno chino, o sea, al gobierno de Hong Kong, al gobierno autónomo de Hong Kong. Pues ese resultado electoral, la victoria de la oposición. Bueno, mientras tanto, estas son las imágenes, las fotografías, los grandes temas en los diarios internacionales. Pero hay otras noticias de las que nosotros damos cuenta aquí. Son las noticias que vosotros creéis que tienen que tener espacio en los medios de comunicación, que normalmente pasan desapercibidas, y son las que conforman la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Para empezar la agenda de la cafetera, hoy tenemos que hablar precisamente de lo ocurrido con el Aita Mari, el Ocean Viking y el Open Arms. Y es que han conseguido puerto seguro después de enfrentarse además a un gran temporal este fin de semana en el Mediterráneo, con decenas de personas rescatadas a bordo. En concreto, el Aita Mari este domingo informaba desde la Organización Mediterráneo que les era asignado el puerto de Pózzalo para que las 78 personas a bordo puedan desembarcar.
También el Open Arms desembarcará en Taranto a esas 62 personas rescatadas, y la propia organización, así lo informaba, rescataba el 21 de noviembre a 73 personas a unas 50 millas de las costas libias, pero señaló que los socorridos confirmaban la desaparición de 20 personas. Y por su parte, el Ocean Viking rescató a 213 personas que ya desembarcaron en Messina, en Sicilia, y así lo hicieron entre el 19 y el 20 de noviembre, cuando rescataron a 125 personas en varias operaciones de salvamento, y el jueves a otras 90. Explican además también varias informaciones que el 22 de noviembre una mujer embarazada de gemelos y un hombre con heridas de bala fueron evacuados por motivos sanitarios hacia Malta. Así que vemos cómo, a pesar del temporal y a pesar también de las trabas institucionales por parte de la Unión Europea, vemos cómo finalmente han conseguido rescatar a estas personas y han conseguido que puedan tener un puerto seguro. También, si nos vamos al caso de España, nos encontramos con la información que además estaba siendo muy comentada a lo largo de la red, y es que en el país.com, en la versión digital del diario El País, hablaban del sistema desbordado en España que deja sin techo a los refugiados. Explicaban en esta información que este año han llegado a España unas 95.000 solicitantes de asilo, y es que la Secretaría de Estado de Migraciones asume que no tiene capacidad para dar un techo a todos los que lo necesitan, y tampoco el Ayuntamiento de Madrid, que debe atender las emergencias sociales. Ninguna de las dos administraciones tiene un plan que pueda ejecutarse a corto plazo. ¿Cuál es el resultado? El resultado, dicen, es una imagen que comienza a ser muy recurrente. Familias enteras con niños que están cada noche acurrucándose bajo mantas térmicas a las puertas del SAMUR Social, que es el servicio municipal de la capital, que en última instancia, dicen, debería evitar que duerman a la intemperie. Todos esperan una cama para dormir, pero no todos la consiguen. Sin embargo, y gracias a la solidaridad de vecinos, también consiguen impedir que estas personas duerman en la calle. Pero el caso es que este es un resultado de un sistema que está desbordado y que además no sabe o no quiere atender a estos miles de personas que incluso en ciertas situaciones se quedan durmiendo en la calle. Y además también os llevabais hasta Yemen. Galgo Callejero nos enviaba esta información y nos enviaba una información sobre el caso de Yemen, en el que se asegura en estas informaciones que 3 bebés mueren cada hora. Los hutis piden ayuda neonatal a la comunidad internacional en Yemen. Nos hemos ido a esta información, y es que efectivamente en Yemen mueren 3 bebés cada hora a consecuencia del deterioro de los servicios médicos como consecuencia del conflicto que, como sabéis, está durando ya muchísimo tiempo. El ministro de Sanidad a la insurgencia hutí de Yemen ha pedido a la comunidad internacional ayuda neonatal urgente para paliar esta situación. Además, asegura que 5.000 niños yemeníes atraviesan cada año algún tipo de trauma por el conflicto armado, y además dice que en los últimos meses ha aumentado su aislamiento por la incapacidad para abrir un puente aéreo humanitario. Los hutis piden ayuda neonatal, como decimos, porque efectivamente 3 bebés mueren cada hora, y recordamos, el conflicto en Yemen ha provocado la mayor crisis humanitaria mundial y dejado a más de 100.000 muertos. Una crisis humanitaria que todavía continúa y que todavía se encuentra con serias dificultades. Además, para terminar la agenda de la cafetera, hoy es el día contra la violencia de género, contra la violencia machista, y nos enviabais una última hora, y es que una joven ha sido asesinada en Tenerife. Hoy mismo se ha conocido el caso, y es que una joven de 26 años ha sido asesinada en esta madrugada en Granadilla de Abona, en Tenerife, y el presunto autor, que fue hallado en la vivienda con cortes en las manos, ha sido detenido. Así que, a la espera de que se confirme como un nuevo caso de violencia machista, hay que recordar que ya son 1.027 las mujeres asesinadas por violencia machista desde que se tienen cifras oficiales en 2003. Queda mucho por hacer y nada que retroceder. Ay, pues sí, amiguitos, queridos amiguitos. En este momento en la cafetera, que es el momento en el que ya comienza la sobremesa, que pasamos esa página de los retos, claro, la información, la actualidad, que también que produce un cierto desasosiego, pero que dan espacio después en la cafetera a este ratito que dedicamos a la sobremesa. Servimos un poquito más de café, retiramos las portadas de los periódicos, los quitamos de encima de la mesa y ya nos quedamos charlando. Os abro los micros, Pilar, Mary, y nos quedamos aquí de charleta en la cafetera. Estoy viendo que se ha conectado mi amiga Pilar Velasco.
¿Ah, sí? Sí, que la queremos mucho en este programa. Sí, la Pi Velasco, sí. Oye, que es una periodista increíble. Estuvo aquí un día hablándonos de su experiencia en Yale. Fue la persona que comenzó a denunciar los casos de corrupción en la cadena SER, los casos de corrupción de Ignacio González, que afectaban a Ignacio González. Ya hemos visto después todo el periplo judicial al que está sometido Ignacio González, y una extraordinaria periodista de investigación, pero que además es muy amiga de este programa y la queremos mucho, le tenemos mucho cariño. Pi, vente con nosotros. Mañana voy a ir al teatro. Mañana me voy con María Galería al teatro y si convenzo a Pilar Velasco se va a venir con nosotros. Porque hay una obra que estrena Juan Echanove. Es una obra de teatro, pues la verdad, que tiene un absoluto pintón, porque está basado en una obra de Mario Vargas Llosa. ¿Habéis oído hablar de esto? Espera, que voy a buscar bien el correo. La fiesta del chivo. Y la interpreta Juan Echanove, que a mí me encanta. Además es un tipo maravillosamente majo, encantador, un tipo progresista, de izquierdas, cariñoso, cercano. La fiesta del chivo, con Juan Echanove, basado en la novela de Mario Vargas Llosa. Y se estrena mañana martes. Y yo voy a ir con María Galería. ¿En qué teatro? Lo que pasa es que mañana no estará disponible, pero es en el Teatro Infanta Isabel. Mañana todavía no se podrá ir, pero yo voy a ir mañana con María Galería, y si consigo convencer a la gran Pilar Velasco que se venga con nosotros, pues entonces nos vamos de fiesta teatral, de fiesta teatrera. Va a ser un planazo, un auténtico planazo. Porque hay que vivir la semana. Sí. Hay que vivir la vida. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Ya me han dicho. Aunque sea lunes, ¿no? Ya me han dicho que la Mary ha estado dándolo todo en un concierto. Todavía las fotos en las redes sociales no dejan de... Qué atento estuviste, ¿no? Hombre, por favor, yo lo controlo todo. Mira, tengo hasta un satélite a mi servicio. Lo pongo. Da un poco de miedo eso, ¿eh? ¿Has visto? Tengo el satélite. En cuanto os despistáis, fijo el satélite cómo sigue por ahí caminando desde el aire. Mira, ahí le doy, mira. Ahí está enfocando. ¿En qué momento? Y nos tienes fichados. Sí. ¿En qué momento te dejamos descargar estas cosas? Totalmente. No hagas eso es feo, eso también. ¿El qué? Pero además lo he llenado de recursos. Ya, no solo conecto en directo con un satélite. Estamos siendo testigos. También puedo conectar en directo con tu mente. Hombre, pues sí, siendo lunes un poco sí, ¿eh? No pasa nada. Lo tengo todo ahí. Ay, Dios. Oh, yeah. Sí, así es la cafetera por las mañanas. Pues yo estuve replantando, Pai. Estuve al lado, muy cerquita de tu casa. ¿Ah, sí? Estuve en el Molar. Ah, pues aquí al lado, sí. Al lado, muy cerquita. Uh-huh. Pues resulta que me llamó Enrique Quesada y me dijo, oye, que vamos a estar replantando árboles, porque hay una asociación, por cierto, que hay algunas miembros de esa asociación que son muy oyentes del programa de la cafetera, ARBA. Es una asociación que, trabaja por la defensa del bosque autóctono. Y entonces tienen un montón de arbas por todo el país, ahí en un montón de comunidades autónomas. Y entonces esta asociación hacían una replantación en el Molar. Y entonces fuimos ahí con un montón de gente. La verdad es que hubo un montón de voluntarios y voluntarias que estuvimos ahí replantando. Entonces ahora ya, claro, tengo los riñones doloridos. Porque me decía Enrique Quesada que es tan majo, tan simpático, tan atento. Que sepas, Enrique Quesada... Que tiene tanta energía. Que tiene esa energía, sí. Bueno, pues allí que nos fuimos, mi amigo Miguel, Susana, que es mi médico, menos mal que llevaba médico en el coche. Porque no te digo para más. Los riñones, ¿no? Yo dije, a ver, la foto para el Tinder, que salga yo haciendo ahí que estoy replantando. Quien planta un árbol tiene posibilidades. Tiene posibles. Has hecho una de las cosas pendientes, ¿no? De tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Solo me queda morir. Todo. Estoy estancado. Ya solo puedo ir para atrás. Ya había plantado algún árbol, de todas maneras. Pero sí, porque me sentí un poco ofendido. Me decían, bueno, ¿ya has plantado un árbol? Digo, hombre, me he plantado unos cuantos. No es el primero, ¿no? En el campito que me planté ahí, me replanté toda la... Sí. Pero, estuve ayer replantando ahí con Enrique Quesada. Y que sepas, Enrique, que mi hijo está entregado. Ya tengo babysitter. Tengo babysitter a Enrique Quesada. Porque, oye, le agarró
Y entonces Fer estaba entregado, o sea, le decía a Enrique, vamos a la fuente, venga, que hay que cargar unos aguas. Y veía a Fer ahí con 2 garrafas cargando agua, feliz de la vida, y entonces Enrique, que además le encanta, y le iba explicando todo. ¿Y este arbolito que vas a plantar dentro de algunos años? Entonces Fer me decía, ¿y entonces, papá, vendremos a pasear algún día a este bosque? Y yo, sí, vendremos a pasear cuando esto sea un bosque. Ahora era un erial, pero muy majos en la asociación, porque lo que hacen es, primero te explican el proceso de replantar, porque además te reparten un poco los plantones y diferentes plantas que equilibren el terreno, que equilibren el suelo. Entonces plantabas o jara, o bien también algún tipo de olivo, algún tipo de pino, pero todo tenía que estar en equilibrio, un poquito plantados alrededor, para que acogiesen bien en ese tipo de terreno y que acogiesen bien el drenaje y la cantidad de agua, y entonces te daban una pequeña explicación teórica de como que yo llegué un poquito tarde a la gran explicación teórica, pero después Enrique Quesada nos hizo ahí y nos enseñó a hacer el socavón, el agujero, que por eso en las fotos estoy ahí lanzando el azada, que parece que no hay un mañana, porque era para la foto, entonces hice un agujero que te cagas, o sea, ¿sabes? Fue a lo grande, sí. Hice un súper agujero. Sí. Y luego metí ahí el plantón, aplasté bien con los pies, muy importante para que las raíces no se sequen, para que no quepa oxígeno dentro, y entonces después cogí unas hierbajos de alrededor, lo puse también alrededor, que está muy bien para crearle como una especie de cunita, de camita alrededor al plantón, y que se pueda alimentar, que eso se vaya descomponiendo y se pueda alimentar. Y después también... ¿Qué está pasando, Mary? Lo que estaba mirando, hablando de plantas... Me estás asustando, digo. Estaba mirando la planta, la marquesa, que creo que se te va a salir ya. Sí. Se te va a salir del tejado. Es que María.es nos regaló una marquesa, que son unas plantas de hojas muy grandes, que parecen tropicales. Por cierto, son tóxicas. Te lo digo porque el otro día las toqué y se me han puesto las manos que parece que he estado amasando un erizo. Claro, te lo dije, ¿eh? Ya, parece No que te la estaba viste. jugando con un erizo. No te la avisé, ¿no? Es que no se puede tocar, ¿eh? Es de mirar y no tocar. La ¿no? gracia es que me las lavé a continuación, porque no quiero ni imaginar dónde puede acabar ese veneno. Se me pusieron en carne viva casi. Pero qué bonitas son, ¿verdad? Son preciosas, tóxicas y a la vez preciosas. Qué metáfora, ¿eh? Qué regalo. Hola, como la soy vida tu misma. Toxicidad, como la vida misma. Como algunas cosas en la vida, afortunadamente no todas. Bueno, digo que aquí el regalo venía con sorpresa. Pero... Con mensaje, venía con mensaje. Venía con mensaje. No, pero es genial que llevaras a Fer, porque ese tipo de cosas y ese tipo de conocimiento de cómo hay que cuidar el monte, de cómo además incluso replantar tiene sus propias estrategias, sus propias formas de hacerlo para hacerlo bien. La verdad es que es la manera de conseguir que pues eso, que toda la sociedad se involucre. Estuvo muy bien porque es una actividad colectiva. Había un montón de gente, un montón de voluntarios, todos repartidos así por el campito, todo en un ambiente súper majo, súper sanote, y entonces la gente estaba pues muy entregada al proyecto de replantar, íbamos ahí haciendo los agujeros, plantando tal, pisando así muy, muy bien, y después sirvieron unos calditos ahí en vasito, unas patatitas fritas de la zona, todo muy rico, todo muy sabroso, un caldito natural que había hecho también otra de las voluntarias, había hecho Hay una fábrica de patatas fritas en el Molar. Eso me han dicho, y por eso decían, Sí. es muy importante que probéis las patatas fritas porque aquí son muy ricas, y hay una fábrica Sí. de patatas fritas, ¿no? Está bien. ¿Tú te subes a comprar patatas fritas al Molar? Te pilla un poco lejos, no digo yo nada Me ecológicamente. pilla un poco, sí, me pilla un poco a Te desmano, pille la Greta verdad. Thunberg, Pero por cierto, vamos a ver dónde está tengo un Greta amigo Thunberg. que vive ahí en el Molar y cuando vamos a su casa sí que tiene patatas fritas de autóctonas. Bueno, pues estaban súper, súper ricas. Pero no te subas a por patatas en coche porque, claro, vaya atentado ecológico. Pero mira, vamos a ver dónde está Greta Thunberg a esta hora, que está de camino a España, viene en su velero bergantín, y nos gusta mucho ver dónde está con esta pareja tan guapeta que va manejando el barco. Y está que por cierto va a ser recibida en Madrid. Creo que han hecho un dispendio de bombillas. Ayer iba con un taxista y me dice el taxista, ¿has visto la bola luminosa? Qué bonita. Y dice, está precioso, 7.000 kilos de bombillas. Digo, hombre, 7.000 kilos de bombillas. Digo, hombre, podían haber puesto, si no hacía falta tanto, un dispendio. Digo, vamos a recibir a la COP por todo lo alto, dispendiando bombillas y energía eléctrica. Digo, va a venir Greta Thunberg a pegarle fuego. Y coches a raudales, porque hay que recordar, el alcalde de Madrid, esos vídeos que subía diciendo, es que por culpa de Manuela Carmena, mirad qué tráfico. Mira, Madrid ahora mismo es que
da mucho asco. Ostras, estoy viendo la Vagabond, el barco en el que viaja Greta Thunberg, habíamos dicho que era un catamarán, ¿no? El catamarán en el que viaja Greta Thunberg. Yo no digo nada, pero está entrando, no sé si es un huracán o qué es. Está entrando en algo que además en el mapa aparece como rojo, así que no creo que sea muy buena noticia. Es verdad, no tenemos formación ninguna en mapas climáticos de este tipo. Es solo sentido común, ¿no? Pero el sentido común y la imagen nos dice que eso en rojo no puede parecer nada bueno, no parece nada bueno. Y está entrando... De todas formas, el viernes me parece que fue que Greta Thunberg colgó en Twitter un mensaje indicando eso, que habían tenido que frenar un poquito el ritmo para evitar pues ese tipo de inclemencias meteorológicas y que por eso iban a llegar quizá un poco más tarde, que habían tenido que retrasar la fecha de llegada prevista. Es lo que pasa cuando cruzas el Atlántico. Eso parece. En esta época. Sí, y pues oye, digo yo que llegará a bien, tiempo. Que llegará a tiempo para la cumbre climática. Lo estamos Llega a viendo. Lisboa, ¿te acuerdas? Oye, pues mira, ¿Te acuerdas ya que estuvimos hablando? Sí, parece que llega. Está casi a la mitad del trayecto. Vemos que se han desviado como hacia el norte, o sea, ponle el freno que te pasas, Greta, o sea, baja las velas. Un poco rápido, que vais a pasar La Coruña. Oye, pues ¿no han apresado un submarino lleno de droga? ¿Lo habéis visto? Sí, de no sé si 3.000 kilos de coca. 3.000 kilos, bueno, más de 3.000 kilos, porque todavía no sé si lo han llegado a reflotar. Esta noche no lo habían reflotado todavía, en la última hora. Pero sí, queridos... ¿Pero un submarino casero de estos? No lo sé, tengo muchas ganas, mucha curiosidad por verlo, porque dicen que es una forma absolutamente novedosa de introducir droga en el país, que llegaba vía, pues no sé, Galicia. Y entonces, en una gran operación internacional, han interceptado el submarino. Creo que han detenido a las personas, pero lo que no entiendo muy bien es por qué el submarino sigue sumergido. No sé si es que... pero quiero conocerlo, es súper curioso. A la que como se esparza la cocaína por el mar. Pues vamos a comer chipirones, vamos a comer almeja gallega. Vamos a estar a tope. Los mejillones que se toma el Guille los vamos a tomar bien. A ver, Greta Thunberg dice, y la Junta de Extremadura ha ofrecido a Greta Thunberg un coche eléctrico. Y entonces decían, oye, pues lo podrían ofrecer lo del tren de Extremadura, ¿no? No ha habido narices, ¿no? Para ofrecerle el tren. No ha habido narices. Con él podrá desplazarse si lo desea desde Lisboa a Madrid para participar en la cumbre. Pues bien. Madre mía. Bueno, me parece bien por parte de la Junta de todas maneras, es alucinante, ¿no? Que un evento tan importante a nivel mundial tenga estas dificultades, ¿no? O sea, que en tan poco tiempo haya habido que pasarlo bueno, de hecho, en el propio cartel de la cumbre pone Chile-Madrid, ¿no? Es como, en tan poco tiempo se ha tenido que organizar algo tan bestia, ¿no? Lo que demuestra que se podía. Sí, pero mira, bueno, dilo después, una vez que termine. Claro, o sea, y a ver, y es un marrón esto. No seis aguafiestas esto que es nos un marrón, está escuchando porque Pilar tenemos Velasco. a Greta Thunberg en mitad del océano, ¿sabes? Que no sabemos ni si va a llegar, es que quedan 2 semanas. Pilar Velasco, seguro que tú tienes algún amigo de esos de las instituciones internacionales que conoce Velasco, que conoce a Greta Thunberg. Vamos a ver si podemos contactar con Greta. A mí me encantaría hacer una llamada al barco de Greta Thunberg, porque yo en este momento en la imagen... Somos conscientes de ello. En la imagen por satélite... Yo os digo que la estoy viendo por satélite y esto no es broma, esto es absolutamente literal, y el barco de Greta Thunberg está entrando en una especie, a lo mejor simplemente es una corriente de aire caliente, pero lo que se ve en el mapa por satélite es una especie de nube roja de dimensión, de proporción apocalíptica, en la que está entrando el barco de Greta Thunberg. Yo no digo nada. No tiene buena pinta, ¿no? Es una nube que no tiene buena pinta. Yo no lo sé. Bueno, ya, era una pequeña broma. No, pero sí es verdad que el barco está atravesando, pues supongo que será algún tipo de corrientes de aire o de... No lo sé, a ver si algún oyente, como la sabiduría popular es en fin, la inteligencia colectiva es siempre una gran herramienta, a ver si alguien nos sabe interpretar el color rojo de este... Es el Predict Wind, de World Leader, en pronóstico de viento. O sea, sinceramente, espero que no vengan a vela, porque como vengan a vela, más vale que plieguen. Más vale, Greta, más vale que pliegues, porque vais a lo grande. Dicen que sí. Cálculos en alta resolución, pronósticos muy precisos en este... Vamos a ver, ¿qué utiliza Predict Wind? Vamos a ver si me puede ayudar alguien. Suena predictor. Predictwind.com. A ver si alguien, seguro que Nacho Escursel o alguien así, sabe decirme si esto es una predicción de viento, de nudos de viento,
y que nos diga qué significa lo que va a atravesar en este momento Greta Thunberg, porque desde luego como no va a valer el coche eléctrico en la Junta de Extremadura, va a haber que enviar a la Armada, como esto siga así. El submarino. El submarino que venía... Y pregunta a Hub Balfrey, esto está muy bien, dice, ¿qué coche eléctrico le ha ofrecido la Junta para calcular cuánto más va a tardar en llegar a Madrid? Porque puede que tarde en llegar menos en tren desde Extremadura. Claro, los trenes extremeños tienen fama de ser muy problemáticos porque en los últimos tiempos han sufrido muchísimos inconvenientes. Esta es una eterna lucha de la gente de Extremadura, una eterna batalla. Y entonces... Claro, el problema de todo esto es que puede sacar a relucir todas las deficiencias que tenemos en transporte y en muchas otras cosas como país, pero bueno. Bueno, pero... Veremos, es lo que dice Pai, veremos a ver cómo termina esta cumbre. Hombre, de todas formas, yo he visto, hay varios medios internacionales, Le Monde, por ejemplo, el viernes publicaba un artículo sobre eso, sobre el reto que había aceptado Madrid y España en general con la organización de esta cumbre, que es todo un desafío y es complicado y en fin, hay mucha gente trabajando a contrarreloj para que salga bien. Además, una cumbre tan importante para el futuro del planeta, en este sentido, también esto se está valorando y si termina pues saliendo bien, habrá que reconocerlo también, ese esfuerzo que se ha hecho. Sí, pero no le veis el tono, que ya habíamos tumbado la dignidad del Estábamos programa. con Greta Thunberg y la pareja de youtubers, ¿no? Estábamos poniéndolo en el asunto anecdótico de la llegada de Greta Thunberg, que sí, en efecto, viaja con una pareja de youtubers, con Riley Whitloom y Elaine Karazú, propietarios de la embarcación La Vagabund, y están cruzando el Atlántico a bordo de este barco. Llevan a una tripulante profesional británica, Nikki Henderson. Claro, no iban a dejar en manos de, digamos, dos aficionados, por voluntariosos y por buenos aficionados que sean, porque llevan navegando un montón de tiempo y subiendo sus vídeos a YouTube, pero hay unas manos expertas ahí. Para atravesar el Atlántico, pues no podía ser cualquier cosa. Así que estos influencers, youtubers, se han rodeado de un equipo de élite para traer a Greta Thunberg hasta Madrid, hasta la cumbre climática, y entonces la espera con mucha expectación y ahí... Y en este de todas formas, la gente que navega y que cruza el Atlántico habitualmente sabe que se va a encontrar con alguna inclemencia. O sea, es muy difícil que en una travesía tan larga en algún momento no tengas mala mar. Y, hombre, los barcos siguen llegando, Fer, no te preocupes. Sí, pero dice, van lentos para poder apreciar las vistas. Dice, los trenes de Extremadura, creí que decíais el catamarán. El barco. Mira, lo del submarino con imágenes. Nos dice Cuñat, nos envía que hay unas imágenes de Antena 3. Transportaba 3 toneladas de cocaína y se ve una persecución ahí por todo lo alto. 3 toneladas. 3.000 kilazos de cocaína. Si los llegan a meter en el submarino, de todas formas, cómo se están sofisticando la droga. El narcotráfico, ¿no? Oye, yo leí la biografía, ¿cómo se llamaba este gran narcotraficante? El primer gran narcotraficante. Pablo Escobar. La biografía del hijo. La autobiografía. Entonces cuenta cosas de la vida de Pablo Escobar que la verdad es que es absolutamente apabullante. Dice que llegaban a ingresar tanto dinero que no eran capaces, ni siquiera, no tenían tiempo siquiera literal de contarlo, de la cantidad de dinero que ingresaban. El tipo se montó un zoo que trajo animales, especies protegidas de todo el mundo allí en su finca, una especie de zoo gigante con pista de aterrizaje de aviones, bueno, una cosa absolutamente exagerada. Sí, lo más increíble es que se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia. Imagínate. Podía pagar la deuda externa del país. Como que en sus cumpleaños invitaban a todos los pueblos, en los cumpleaños de este crío, a todos los pueblos de la región, y ponían piñatas llenas de billetes. Y entonces iban ahí a tirar, bueno, una cosa absolutamente enloquecida. Y, por supuesto... mira, aquí se ve el narcosubmarino. La verdad es que es un submarino en bastantes buenas condiciones. Me hace gracia el concepto narcosubmarino. Pero de casero nada, ¿eh? O sea, un submarino... Hombre, no es un submarino militar ahí gigantesco, pero es un submarino bastante grandote. Y entonces lo han interceptado. Ahí están, detenido a sus ocupantes. Sus ocupas. Están ahí los de la Marina o la Armada, los que hayan hecho... Y mira. Madre mía. Pero esto yo creo que son imágenes de archivos, porque estas yo las he visto. Estas las he visto yo. Bueno, a lo mejor son las mismas, no lo sé. Igual esto es una cosa que ya hemos visto. ¿Cómo les asaltaron? Otras operaciones, sí, pone aquí. Sí, otras operaciones. Mía. No sé si la imagen corresponde. Mira, otros submarinos. Bueno, a ver, que son 3 toneladas de cocaína. 3.000 kilos. ¿Te parece mucho? ¿Es mucho? No lo sé. Hombre, suena bastante. Hombre, suena bastante, ¿no? No lo sé cuánto será. No soy una experta en ese tema, pero
A mí me parece una cantidad apreciable. Bueno, pues con esto nos vamos a marchar. Yo creo que ya hemos echado... ¿Había algo más que teníamos que contar a nuestra soberana audiencia? No. ¿Nada? Creo que no. ¿No tenéis algo que decirle? No, yo me he acordado cuando has hablado de Pilar Velasco. Este fin de semana he visto por fin Spotlight, que no la había visto, y la verdad es que es un peliculón y te vuelve a poner de relieve eso, ¿no? La importancia de las investigaciones periodísticas para destapar ciertas cosas que están ahí, que todo el mundo lo sabe pero no se atreve a luchar y sin embargo se puede, ¿no? Se pueden destapar, se pueden empezar a desmontar también con eso, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero se puede. No, fíjate, en su caso ha sido muy reconocida internacionalmente, además la llevan a dar conferencias sobre periodismo, hace un periodismo de investigación así muy de ratón de biblioteca, muy sutil, muy silencioso y ha destapado grandísimos casos de corrupción como este que lleva Ignacio González ante los tribunales, ¿no? Así que, pero luego además Pilar, y ahora que nos está oyendo, pues es un buen bonito momento para reconocerlo, es una increíble persona, un maravilloso ser humano. Todo el mundo que la conoce queda absolutamente atrapado porque es una persona maravillosa y la queremos muchísimo desde este programa. Es una muy buena amiga desde hace muchos años. Y ahí está esa joven Pilar Velasco que fue creciendo en los... Eternamente joven. Eternamente joven, Pilar Velasco, sí, que se pasa el día recorriendo el mundo. Así que nos gusta mucho saber que está... Así que cuando quieras, Pilar Velasco, te vienes un ratito por aquí a tomarte un café con nosotros. Y una tosta de pan. Y una tosta de pan, que te hago pan casero. Si tienes suerte. Panadero del Oye, casero. vaya, el otro día hizo un pan muy rico que además tenía semillas, tenía pipas. Sí. Hombre, ¿qué perfeccionando más? las dotes. No, es que además tenía pipas de girasol y pipas de calabaza. Sí, muy rico, muy rico. Le da ahí un regustillo. Está perfeccionando ya. Sí. Podríamos suena montar una panadería, cafetería, radio. Pues, radio pan la cafetería. cafetera panadería, ¿no? La cafetera panadería. Pai y yo hemos estado a punto, ¿verdad, Pai? ¿De montar una panadería? De montar una cafetería. Una Sí, es verdad. Estuvimos a punto de montar el radiocable ahí para hacer los programas en directo y que viniese la gente. Dejamos ahí un escenario. Claro, y que viniese la gente a desayunar con nosotros. Qué guay. Y sí, estuvimos mirando establecimientos locales y todo. Lo que pasa es que eso es una actividad que requiere de un saber hacer, una logística. Una logística y una gran cantidad de trabajo. Claro, lo malo es la logística, pero la idea es muy bonita. La idea es muy bonita. Y entonces que fuese de cristal y que entonces la gente cuando pasase por la calle dijese, ostras, entonces pues entrando, curioseas, si quieres se toma un café. Llegamos a ver bar y todo y estuvimos ahí haciendo cuentas. Y, qué guay. Algún día, quién sabe, la cafetería. La cafetería. No tenemos que perfeccionar el nombre. Cafetería, oye, que lo acabo de... No, tenía que llamarse la cafetera. Ah, mira, aquí Sideralcat nos dice, aquí tenéis una... Espera, esto es muy importante. Vamos a ver dónde está Greta Thunberg a esta hora. Dice, y sobre todo lo que le espera. Sí, tablas de pronóstico, vale. Mapas del viento, flechas negras, barbas de viento, mapas de lluvia, mapas de temperatura del aire. Es la temperatura del aire, está gradientes de color, muestra la temperatura del aire. Así que podríamos decir, vamos a ver, que estas temperaturas rojas, bueno, nos dan la temperatura del aire. Sí, lo que pasa es que esto es infoxicación. O sea, una gran cantidad de información es imposible verla... no soy capaz de... Bueno, el caso es que Greta Thunberg está a mitad de camino. De atravesar. Está a mitad de camino todavía y quedan 2 semanas, menos de 2 semanas. Pero todavía no entra. Mira, Greta Thunberg, en su punto hay 24 knots de velocidad del viento. Porque pone cara de súper experto. Espera que vamos a conectar con Greta Thunberg. Vamos a ver, Greta Thunberg. La presión del aire. El satélite nos dice la longitud 42 grados, 34.980 al oeste. Latitud 40 grados, 16.735 norte. La presión del aire y la velocidad de la dirección, pero no nos dice la temperatura. Debe estar la temperatura del aire. Desde luego, se observa que se están a punto de entrar en una zona altamente cálida. Ese era el calentamiento global, digo yo. Y ahí viene Greta Thunberg. ¿Qué te parece? El anticiclón de las Azores, ¿no? El anticiclón Greta Thunberg va a colisionar con otro anticiclón que no sabemos cuál es. Pero bueno, el caso es que está ya a mitad de camino para llegar a España y eso nos hace
mucha ilusión. Aquí en este programa sabéis que seguimos cada día un ratito el transcurso del viaje de Greta Thunberg. Es que es un punto en mitad de la nada. En mitad de la nada. Esos amaneceres, esos atardeceres, no hay nada más que olas y tiburones. ¿Habrá tiburones por ahí? Bueno, hay mucho más. Plásticos y peces. También. Y a lo mejor algo de cocaína también. Y a lo mejor, oye, con suerte se encuentran ahí un submarino con mala suerte, hombre. Pero bueno, llevan expertos navegantes. Así que nada, nos vamos. Gracias, Mary. Gracias. Gracias, Pai. Gracias a vosotras. Y gracias, queridos amigos, queridas amigas, por acompañarnos en este viaje, en esta ruta cafetera cada mañana, aquí alrededor de esta gran mesa donde hemos colocado las tacitas de café y los periódicos para comentar la actualidad. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia, y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Blood that speaks.